Hoy es un trágico día para recordaros esto. No sé para qué demonios pagamos impuestos. Esta gentuza tiene en España sin mantenimiento y fallos en el sistema de seguridad. Esta gentuza tiene que dimitir, pero ya. Es impresionante cómo la gente, no toda, sigue confiando en ellos. ¿Y aquí no dimite nadie? Y aquí descarrila un tren y van 21 muertos. 7. Esta gente merece cárcel. Así en carteras chorizo. Esta gente merece cárcel, van a seguir hablando de Julio Iglesias. Y ahora los ayatolás también son de ultraderecha, te lo juro. Sí, sí, sí. Mira, Irán se encuentra ante una encrucijada. Va a ser su sociedad quien decida en este momento si puede seguir tolerando la ultraderecha instalada desde hace décadas de forma radical, encarcelando a ese país. ¿qué te parece, cabrón? Vamos a recopilar un poco las cosas que engloba lo que es la ultraderecha. Tenemos Javier Milei de Argentina, ¿vale? Que es libertario, de ultraderecha. Donald Trump de Estados Unidos, ¿vale? Que no es libertario, de hecho es muy proteccionista, ultraderecha. El régimen de los ayatolás, que es islamista radical, ultraderecha. Los venezolanos que huyen del régimen de Maduro y que vienen a España a refugiarse aquí, ultraderecha. ¿Que pides explicaciones al gobierno de lo que hace con tus impuestos? Maxi ultraderecha, cabrón. Ser un periodista que hace preguntas incómodas al gobierno, como por ejemplo Vito Quiles, al fondo de la ultraderecha. Tú, que estás viendo este vídeo y que me sigues y que vas a comentar cosas frescas. ¡Buah! Al final, deberían en la RAE ya coger, ¿no? Y en la definición de ultraderecha, pues al final ponerle un epígrafe que ponga lo que al gobierno de Pedro Sánchez le salga de los santísimos cojones. Y ya está, cabrón, y acabamos antes, tío. ¿Tú qué opinas? Te leo en comentarios. Y ahora los ayatolás. La ultraderecha se expande, absorbe conceptos políticos y crece sin parar. Ahora desde RTV nos ilustran etiquetando al régimen islamista radical y asesino de ultraderecha, para así poder ponerlos como los malos, que lo son, criticarlos sin miramientos y poder hablar de ello para así tapar su corrupción. Pedro Sánchez y su equipo mediático son el saber, ellos deciden qué es y qué no es ultraderecha. La izquierda ha confundido desde siempre a los distraídos. Este ser es un impresentable, un indecente, existen simios, que tienen más sentimientos y educación que él.
Hay que saber que ya los maquinistas pidieron en agosto rebajar a 250 km por hora la velocidad porque el deterioro de las vías causaba botes. Si fuera decente, ya debería de haber dimitido. No puedo decir nada sobre dimisión y aprisión. No puedo decir nada sobre el ministro porque sería delito muy grave penado con prisión. Ya veréis cómo mañana le echa la culpa a Franco. Dimisión y aprisión. Es alucinante que en 30.000 hora no tuvieran servicio de transporte por medio de autobuses tanto en la zona del accidente como en las estaciones que se vieron afectadas por el mismo. Se nos ríen en la cara cuando tienen los medios y no dan el servicio. Eso va para todos los responsables, sean del color que sean. Encantado de ser el centro de atención. En el descarrilamiento de dos trenes. Ya van 10 muertos y alrededor de 100 heridos en el descarrilamiento de dos trenes de Renfe en Córdoba a causa del mal estado de nuestra red ferroviaria y por supuesto de nuestros trenes. Exigimos la dimisión inmediata del ministro de Transportes y responsabilidades a todo el gobierno, que ya se ha gastado 1.700 millones de euros en créditos ferroviarios para Marruecos, El Cairo y Uzbekistán. A toda la gente con un mínimo de cordura y por supuesto de sentido común, ya va siendo hora de que paremos todo esto, de que paralicemos el puto país. Esto no va de izquierdas ni derechas ni su puta madre, esto va de nuestras putas vidas, de nuestro puto país, de una panda de mafiosos, los unos y los otros, que hacen lo que les da la puta gana. Estoy hasta la polla de tener que ver cada día en redes sociales más barbaridades. ¿Vamos a por ellos o qué? Si nadie asume responsabilidades, yo mismo voy a convocar a la gente a la calle y vamos a prenderle fuego al país. Ya van 10 muertos y alrededor de... Actualizo, más de 25 muertos y se esperan más ya que hay varios vagones que han caído por un terraplén, aparte de todos los heridos graves. Buenas noches. Hoy me he reunido con mi abogado. Queridos amigos, buenas noches. Hoy me he reunido con mi abogado porque os quiero anunciar algo importante. Vamos a iniciar una batalla judicial sin cuartel contra todos aquellos que están denigrando mi honor, que están difamándome injustamente por ejercer mi libertad de expresión y mi libertad de información. Durante muchísimo tiempo se ha ejercido un periodismo crítico e incisivo con otros presidentes del gobierno. Sin ir más lejos, hace un par de años con Mariano Rajoy, al que recuerdo que le enviaban reporteros a la puerta de su casa cuando salía a hacer footing, precisamente para preguntarle por corrupción. Contra muchas otras personas, contra Cristina Cifuentes, contra Begoña Villacís, incluso de forma violenta y a modo de escrache. Y a mí simplemente por hacer preguntas se me quiere censurar, por perseguir a personajes públicos que dicen lo que les da la gana en la televisión, que no asumen ninguna consecuencia. Me quieren decir que no les puedo hacer una pregunta por todas las tonterías y por todas sus salidas de tono y desvaríos. Pues ya me he cansado, no me va a temblar el pulso ni me va a temblar la mano para iniciar todas las acciones judiciales correspondientes contra quienes me están llamando acosador simplemente por ejercer el trabajo que ellos mismos hacían hace unos años, y no me va a temblar el pulso para interponer todas las denuncias que sean necesarias. No es de sentido común que se diga que yo soy un acosador en la televisión pública cuando no tengo ni una sola condena por mentir ni por delinquir, mientras se alienta a aquellos que sí están en el banquillo de los acusados por delitos de agresión sexual, mientras se blanquea a todos aquellos que durante mucho tiempo han ejercido acciones de acoso, que invitaban a chicas a refrescarse o que fantaseaban con azotar hasta sangrar a otras periodistas, y a mí, sin embargo, se me dice que soy violento o que acoso los mismos que han callado cuando se apedraba un mitin político en Vallecas o cuando se agredía brutalmente a un periodista en un acto en Pamplona. No nos vamos a quedar de manos cruzadas y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, y para ello cuento con Juan Ospina. Nosotros, Vito, estaremos ahí para apoyarte en el ejercicio legítimo de tu derecho a ejercer el derecho de información, ese derecho a un periodismo que entendemos que ejerces para darle voz a una gran mayoría de españoles que encuentran en ti respuestas ante tantos silencios, y todo aquello que esté en el derecho, en la ley, en nuestra Constitución, estaremos ahí para apoyarte. Yo sé que España es una gran democracia,
Contamos con jueces con una integridad moral intachable y que pese al hostigamiento al que estás viéndote sometido en las redes sociales, esto tiene un recorrido judicial y ahí estaremos para apoyarte. Nadie me ha callado nunca, y menos lo va a hacer una enchufada de Pedro Sánchez. Queridos amigos, buenas noches. Hoy me he reunido con mi abogado porque os quiero anunciar algo importante. Vamos a iniciar una batalla judicial sin cuartel contra todos aquellos que están denigrando mi honor, que están difamándome injustamente por ejercer mi libertad de expresión y mi libertad de información durante muchísimo tiempo. Vito Quiles anuncia una ofensiva judicial contra todos los mercenarios a sueldo del gobierno, propagandistas de la televisión pública y sicarios del régimen que intentan dañar su honor. Good luck. Spain is certainly a favorite. They're a great team. Oh, have always been a great team. And I'm a big fan of Spain. I love the country. But I would say Spain has a very good chance. Yeah. Good luck, Spain. Good luck. Spain is certainly a favorite. They're a great team. Oh, have always been a great team. And I'm a big fan of Spain. I love the country. But I would say Spain has a very good chance. Yeah. Good luck, Spain. Good luck. Trump sitúa la selección española de fútbol entre sus favoritas para ganar el próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos. Trump, sálvanos de este gobierno. Quiere más a España que Sánchez. 3 SEM. Twitter 29 de octubre. La culpa es de quienes se gastan el dinero del mantenimiento en putas. Descansen en paz todos los fallecidos y ánimos a familiares y amigos. Mi padre y yo nos hemos salvado de milagro. Dinero para mantenimiento de vías de España, símbolo de cruz. Dinero para nuevos trenes a Marruecos, visto blanco. Mi padre y yo nos hemos salvado de milagro. Hoy eran las oposiciones de instituciones penitenciarias, 8.000 personas de toda España en Madrid. Ha sido el tren que salió justamente delante del nuestro, y estuvimos a punto de sacar el billete para ese. Aquí hay muchos culpables, el primero Óscar Puente, que tiene los trenes en la mierda. Pero no podemos olvidar lo que nos toca a mi gremio, llevamos años peleando porque el examen sea descentralizado, cada uno en su provincia, y esto se podría haber evitado de esa forma. No habríamos 8.000 personas saliendo todos a la misma hora desde Madrid en una metralleta de trenes, y ni los sindicatos ni el Ministerio de Marlaska nos han hecho caso nunca. Lo de este país es un despropósito. Mis condolencias y más sincero pésame a todos los afectados y familiares, que Dios los tenga en su gloria. Vamos a tragedia tras tragedia, y acabarán pagando los culpables. 6H. 60 me. Si necesitan ayuda que la pidan, después de las inundaciones en Valencia, apagón a escala nacional, el gobierno lleno de mierda hasta el cuello y un sinfín de escándalos, haceros a la idea de que no va a pasar nada, no va a cambiar nada y no va a dimitir nadie. No es magia, son tus impuestos que en vez de ir a mantener los trenes van a pagar las embajadas catalanas en el extranjero y las mordidas del PNV y el PSOE.
A seguir pagando impuestos para mantener a una clase política que cree que somos poco más que ovejas. España tiene lo que se merece. Pierde ganadería y calla, pierde campo y tierras cultivables y calla, pierde seguridad en las calles, pierde sanidad, pierde educación, pierde su esencia y calla porque al español le da igual todo. Con un 8% anual. Además, su cantidad es limitada y difícil de aumentar rápidamente, lo que la protege contra la pérdida de poder adquisitivo que genera la inflación. En tiempos de crisis o de incertidumbre, cuando las monedas normales pierden valor o los mercados se vuelven volátiles, es el oro el que actúa como un escudo, manteniendo, o como hemos visto, aumentando mucho su precio gracias a su demanda como reserva de valor y activo seguro. Pero ojo, invertir en oro no es tan sencillo como pudiera parecer. No se trata solo de comprar lingotes y guardarlos debajo de la cama. Y es que hay formas más inteligentes, sencillas, rápidas y seguras de hacerlo. Por lo que, ¿cuál es la mejor forma de invertir en oro? Depende. Cada caso es diferente. A cada persona le sirve una forma distinta. Así que hemos preparado un informe gratuito con 4 estrategias distintas para invertir en este metal precioso. Todas ellas con sus pros y con sus contras para que puedas saber qué tipo de inversión encaja mejor contigo. Así que si quieres añadir estabilidad, rendimiento y diversificación a tu inversión, descarga ahora gratis el informe exclusivo que hemos preparado. No dejes que el oro sea solo una palabra bonita, conviértelo en una herramienta para proteger y hacer crecer tus ahorros. Así que haz clic en el enlace para descargar tu guía ya mismo. Espero que te sea muy útil. Un saludo y hasta pronto. ¿Sabías que el oro está siendo mucho más rentable que la bolsa? Mientras que el SP500 ha tenido una rentabilidad anual promedio cercana al 6%, el oro ha superado sobradamente ese rendimiento con un 8% anual. Además, su cantidad es limitada y difícil de aumentar rápidamente, lo que la protege contra... La izquierda necesita pobres, porque la izquierda necesita pobres, porque la persona que no es pobre, tanto material como espiritualmente, no votaría jamás por alguien de izquierda. Una persona que no tiene educación no tiene libertad. Una persona que vive en la marginalidad termina esclavizado por el poder. Bueno, y la izquierda lo que hace es empobrecer a las naciones, tanto en lo material, no hay ningún ejemplo real en el mundo donde la izquierda radical, no estoy hablando de la centroizquierda, que sí ha sido cada vez más absorbida por la izquierda más radical, pero la izquierda radical no ha sacado adelante ningún país. No ha mejorado la calidad de la enseñanza de las personas. Entonces, la calidad de vida de las personas que viven bajo un régimen de izquierda empeora. La izquierda necesita pobres, porque la persona que no es pobre, tanto material como... La izquierda no puede sostenerse con ciudadanos libres, informados y prósperos. Su modelo necesita pobreza, dependencia y sumisión al Estado. Un ciudadano que depende del gobierno para comer, curarse o sobrevivir es un ciudadano que no cuestiona, no exige y no se rebela. Esa es la base de su poder. Bajo el discurso de justicia social y apoyo a los más necesitados, la izquierda crea pobres permanentes, no para sacarlos adelante, sino para convertirlos en votos cautivos. Entre más dependencia, más control. Entre más control, menos libertad. Así se construyen las dictaduras modernas, no con tanques, sino con subsidios. El comunismo es el ejemplo más claro del fracaso disfrazado de igualdad. Promete que todos serán iguales, pero siempre termina igualando hacia abajo, economías destruidas, escasez, represión y éxodo masivo. Cuba y Venezuela no son accidentes, son consecuencias directas de esa ideología. Décadas de miseria, censura y un pueblo obligado a huir para sobrevivir. México avanza peligrosamente por ese mismo camino, más poder al gobierno,
más dependencia social, menos instituciones fuertes y menos contrapesos. Cuando el Estado se vuelve el único proveedor, también se vuelve el dueño del futuro de la gente. La historia es clara, donde gobierna la izquierda radical, la pobreza crece, la libertad muere y el poder se perpetúa. El comunismo no libera pueblos, lo sé. Los comunistas son una máquina. Cuánta verdad en sus palabras. Los comunistas son una máquina de hacer pobres. Felicidades Chile, tiene el señor presidente más. Totalmente de acuerdo, manos aplaudiendo más. ¿Y las vías de quién son? ¿Qué más da de quién sea el tren? Las vías son del Estado y este gobierno no hace nada. Así da dinero a Marruecos y a otro país para las vías, pero aquí en España no hacen nada. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para que se los den a otros países o lo chupen ellos? Ya está bien. Han fallecido no lo 30 sabe. Fallecidos en las residencias que tenían que haber sido trasladados y no lo fueron. Han fallecido no 30 sabe. En las residencias, 70 en los hospitales. 76,9. Que es su responsabilidad. ¿A cuántas residencias fue usted? Siendo el responsable del mando único. Mire, el mando único lo asumió usted en una rueda de prensa en la Moncloa. ¿Cuántas veces vino a ayudar? Solo la UME nos ayudó por parte del Gobierno de España. La UME fue la única que vino aquí a la Comunidad de Madrid. ¿Sabe quién daba las indicaciones? Los demás, muchas ideas, pero bien que se las han guardado. Si me hace usted Oye, la pregunta, celosamente, que se han se guardado la las respondo. ideas. ¿Sabe quién daba las indicaciones a la unidad militar de emergencia desde dónde había que desinfectar la las única residencias? ministra que se ha puesto aquí, que ha sido Robles. Usted al chaletazo, no, sin ayudar nunca. En las últimas horas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumir fallecidos en las residencias que tenían que haber sido trasladados y no lo fueron. Espero que este vídeo llegue a todos esos rojos que niegan las evidencias. Aquí lo tenéis, os lo podéis poner en bucle y lo mismo así veis de una vez la realidad. Nuestro más sincero pésame a las familias y pronta recuperación de los heridos. Esperamos dimisiones, pero como siempre no pasará nada. Yo no solo espero dimisiones, también cárcel para los responsables. Había 3 años de denuncias de los maquinistas por cómo están las vías. Los zurdos son anormales y algo les falla, pero queda en mí, no en vos no lo dijiste, lo digo yo. No, y yo tampoco pienso que por una persona que sea zurda sea No, yo pienso que sí, que algo no les anda bien, porque si vos pasás la adultez, después empezás a pagar impuestos, sos responsable y trabajás y seguís siendo zurdo, algo muy bien no te va. No te anda. Si vos entendés el mundo, cómo funciona, entendés el comercio, el intercambio y no sos un resentido social, no sé, tiene que haber otra explicación más allá y sostengo lo que digo y lo voy a sostener siempre. Cualquier persona que persigue esa ideología, más siendo una persona educada, si no tiene educación lo entiendo, pero una persona educada que estudió y la sigue manteniendo, tiene un problema que es más moral o emocional
que no tiene nada que ver con lo intelectual. Bueno, y que si alguien se lo tiene que explicar, capaz que nadie le explicó. Capaz que nadie se lo explicó y no le interesa aprender. Pero hay que ser muy retorcido para preferir una alianza internacional de Argentina con Irán, Rusia o China, Venezuela, en vez de Estados Unidos. Ok. Perdón, que yo diga que los zurdos son anormales y algo le falla. Pero queda en mí, no en vos. Vos no lo dijiste, lo digo yo. No, y yo tampoco pienso que por una persona que sea zurda sea No, yo anormal, pienso que sí, que algo no les anda bien. Porque si vos pasás la adultez después... Pues entonces me lo gasto. Perfecto, ¿me pagas IVA? ¿Qué? ¿Y si lo ahorro? Si lo ahorras, me pagas impuestos sobre el patrimonio. Mira, casi que mejor lo invierto y me compro un piso. Pues me pagas transmisiones patrimoniales y prepárate para pagar IBI cada año. Bueno, pero luego lo vendo más caro y recupero la inversión. Vale, véndelo más caro, pero me vas a pagar plusvalía y ganancia patrimonial. Entonces creo que mejor la alquilo. ¿IRPF? Pues entonces se la regalo a un familiar y ya está. Vale, pero me pagas donaciones. Esto es para morirse. Bueno, es que si te mueres y heredan, me vas a pagar sucesiones. Así que gane, gaste, ahorre o respire, siempre hay un impuesto esperándome. Tania, este año he ganado más dinero. Genial, ¿pagas más IRPF? Pues entonces me lo gasto. Perfecto, ¿me pagas IVA? ¿Qué? ¿Y si lo ahorro? Si lo ahorras, me pagas impuestos sobre el patrimonio. Mira, casi que mejor lo invierto y me compro un piso. Pues me pagas transmisiones patrimoniales y prepárate para pagar IBI cada año. Bueno, pero luego lo vendo más caro y recupero la inversión. Vale, véndelo más caro, pero me vas a pagar plusvalía y ganancia patrimonial. Entonces creo que mejor la alquilo. ¿IRPF? Pedro Sánchez, 107.000 euros al año. Alberto Núñez Feijóo, 59.000 euros. Irene Montero, Pedro Sánchez, 107.000 euros al año. Alberto Núñez Feijóo, 59.000 euros. Irene Montero, 131.000 euros. Santiago Abascal, 59.000 euros. Yolanda Díaz, 101.000 euros. Gabriel Rufián, 134.000 euros. Carlos Mazón, 91.000 euros. Óscar Puente, 110.000 euros. Todos estos parásitos llevan décadas viviendo de la política sin haber tenido jamás un trabajo de verdad. Se auto-otorgan esos sueldos tan generosos cuando en cualquier empresa privada serían despedidos al instante porque son más inútiles que un pisapapeles. La mayoría apenas tienen estudios y muchos incluso se los inventan para que parezca que saben de algo. Llevan toda la vida en las juventudes de su partido y sus únicos méritos para ir ascendiendo es ser unos trepas, unos pelotas, unos tramposos y unos mentirosos. Los políticos, esa gente que nos roba cada mes la mitad de nuestro dinero porque según ellos los gestionan muchísimo mejor, son una auténtica lacra para la sociedad. Los que más poder tienen son los más malvados, torpes, ladrones y cobardes del país. Hay que echarlos a todos. Hay que quitarles esos desmesurados salarios y hacerles devolver todo el dinero y la libertad que le han arrebatado a los españoles. Pedro Sánchez, 107.000 euros al año. Eso de forma oficial, luego en Bebete tú vas a ver. El vicepresidente. Con mi abogado porque os quiero anunciar. Queridos amigos, buenas noches. Hoy me he reunido con mi abogado porque os quiero anunciar algo importante. Este tuit de Danan sobre Irán y la izquierda es preciso. Dice, uno creería que lo que está pasando en Irán sería el sueño húmedo de la izquierda, una revolución del pueblo liderada por mujeres contra una dictadura extremadamente conservadora y religiosa. Sin embargo, quienes dan visibilidad al alzamiento son los extremistas de derecha. ¿Dónde está Greta Thunberg? ¿Dónde está Barbie Gaza, Mark Ruffalo? ¿Dónde está Ocasio-Cortez? Esta gente se comporta como si tuviera 6 años, o sea, como la derecha está en contra de Irán, ellos van a estar a favor de Irán. Este tuit de Danan sobre Irán y la izquierda es preciso. Dice, uno creería que Irán hoy debería ser el póster perfecto de la izquierda, pero no lo es. Excelente tuit de @dananimal, un pueblo que se levanta.
Mujeres liderando la rebelión. Una dictadura religiosa, autoritaria y ultraconservadora. Todo lo que, en teoría, la izquierda dice combatir. Pero cuando el opresor no encaja en su relato ideológico, el silencio es absoluto. No marchas. No hashtags. No indignación selectiva. Curiosamente, quienes visibilizan lo que pasa en Irán son los mismos a los que llaman extrema derecha. La defensa de los derechos humanos no debería depender del color polí. La izquierda no tiene valores. Solo le lleva la contra a la derecha. Un tren japonés, chino, de Corea del Sur, de alta velocidad, entiendes muchas cosas. ¿Qué entiendes? Entiendes, por ejemplo, que yo tomo aves desde los años 90. De los primeros empecé a... Sigue siendo el mismo que ahora, o sea que... Pero ¿sabes en lo que se detecta que son los mismos? Hoy me lo decía mi mujer, que veníamos de Alicante, y decía, ¿te has fijado que las televisiones son de los años 90, son las mismas, es decir, no han tenido el detalle de cambiar eso, ¿no? Es más, están todavía en 4.3, etcétera, ¿no? Lo que tiembla hoy en día un ave, un tren de alta velocidad, lo que tiembla, lo que tú puedes trabajar con tu computadora teniendo el vaso de agua allí, con respecto a lo que podías hacer hace unos años, es muy distinto. ¿Qué gráfico es esto? Tiembla mucho más. Es muy gráfico. Y cuando te vas, dejadme acabar, y cuando te vas de viaje, pues eso, a China, a Japón, a Corea del Sur, te subes en esos que son los que tienen ellos, ¿no? Allí no me he subido en ninguno que tiemble. La verdad es que dejas una moneda puesta así y la moneda no se mueve, o sea, no se cae. Es una cosa sorprendente. Pero esto tiene que ver con la incapacidad de inversión que hemos tenido en los últimos tiempos, tiene que ver con la amplitud de la demanda, a partir de, sobre todo, de incorporar nuevas empresas cuando no estábamos preparados para esto. La red es la que es y se han incorporado muchos más vehículos, se han incorporado muchas más series, tenemos muchísimos más viajes que hacer y se deteriora todo. Y no ha habido una corrección, como decían ahora los expertos, bueno, los maquinistas en este caso, para arreglar esos baches, para arreglar esas pistas. Y el problema al final es que los materiales de estos trenes tienen cansancio. El material se cansa, los que os dedicáis a las cosas mecánicas lo sabéis, o sea, se cansan y no estamos sustituyendo a ritmo todo eso. Si has ido en un tren japonés, chino, de Corea del Sur, de alta velocidad, entiendes muchas cosas. ¿Qué entiendes? Entiendes Tiene que ver con regalar 17.000 millones de euros a Marruecos y compañía para su red ferroviaria. Gobierno. Respuestas ha terminado, señor. El tiempo de seguir esperando respuestas ha terminado, señoras y señores. Con lo que ha pasado hoy en Adamuz, Córdoba, queda de manifiesto de nuevo que estamos en manos de auténticos incompetentes que no tienen ningún apego por nuestras vidas. Ya han visto lo que ha ocurrido en Adamuz, Córdoba, con al menos 10 fallecidos, cientos de heridos y 25 en estado grave. Desde Divergente Digital pedimos la dimisión inmediata de Óscar Puente, individuo responsable de lo que ha ocurrido hoy. Ya nos advertía Óscar Puente en septiembre del 2025 que iban a ocurrir incidencias, pero claro, si esto es lo que tenemos que esperar, bueno, yo quiero que el tipo este salga de su puesto inmediatamente, ¿vale? Y ojalá que sea procesado por lo que ha ocurrido hoy. Hay que depurar responsabilidades, señores. Hay que salir a la calle de una vez y acabar con esta farsa de un régimen que estamos sosteniendo con el sudor de nuestra frente para que luego nos traten de esta manera. Desde aquí trasladarle toda la fuerza a las familias de las víctimas y a las personas que se han visto afectadas por este accidente, que como siempre responderá probablemente a la incompetencia de estos políticos. El tiempo de seguir esperando respuestas ha terminado, señoras y señores. ¿Que no os dais cuenta que este gobierno es nuestro enemigo?
efecto que tarde o... Siempre he dicho que la cara es el espejo del alma. La psicopatía tiene un efecto que tarde o temprano florece y se refleja en la cara. Y todos los psicópatas que pudieras poner juntos tendrían el mismo perfil. Ojos saltones, demacraos, cara de locos, vamos. Concluyendo que la psicopatía no engaña. Siempre he dicho que la cara es el espejo del alma. (14H) Indignación a conveniencia. Unos casos incendian titulares, y otros pasan en silencio. ¿Por qué unas víctimas importan y otras no? Mano blanca indicando hacia abajo, ¿es justicia o narrat? La muerte de esta chica fue algo que no me dejó dormir por días. Los demócratas son unos hipócritas, lo mismo a UE quienes votan por ellos. Hace 14. Una silla cómoda o que no te molesten. No puedo. Están callados porque son pro agenda y esto no se aliena a su agenda progresista comunista 2030. Decirles cuáles son las causas de ese descarrilamiento que ha producido el posterior choque, porque en este momento no las conocemos. Hay, como saben, una comisión encargada de investigar accidentes y será ella la que tenga que determinar qué es lo que ha sucedido. Pero sí decirles, a la luz de algunas cosas que ya he leído o escuchado, el tren es un tren Irio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. No puedo decirles cuáles son las causas de ese descarrilamiento. Menos atención a Twitter y más atención a las vías y trenes. No las conoce, no, y Pedro Sánchez ya mismo tampoco te va a conocer. Menos atención. Caballero, aquel que anhelaba una guerra civil, la tuvo y no paró hasta que la consiguió. Ustedes son herederos de las milicias socialistas que a un líder de la oposición lo secuestraron y le descerrajaron 2 tiros, provocando y precipitando también esos acontecimientos. Ustedes son herederos del mismo Largo Caballero que llamaba a la revolución de Asturias, donde fallecieron 1.200 españoles. Así que cuidado cuando ustedes nos llaman herederos de Franco, a un partido nacido en el año 2013, a un concejal nacido en el 85, muy lejos del dictador. Ustedes y la historia del Partido Socialista es la que está manchada de sangre. Pero es que además, después de esta historia manchada de sangre que les acabo de relatar, vinieron los 40 años de vacaciones del Partido Socialista y después de esos 40 años de vacaciones vino el Partido Socialista del terrorismo de Estado, el de la cal viva, el que aprovechó cualquier eslogan para enfrentar a los españoles, que es lo único que ustedes saben hacer. Vino el chapapote. ¿Se acuerdan del nunca más? Vino el no a la guerra, ahora viene Palestina, porque ustedes lo único que saben hacer es sembrar el miedo. O gobiernan ustedes o no hay paz social, ¿verdad? Removemos el avispero, enfrentamos a los hombres contra las mujeres, porque es su única forma de hacer política. Han vuelto ustedes
al discurso y a la estrategia de los años 30 y les va a salir muy mal. Ustedes son herederos de Largo Caballero, aquel que anhelaba una guerra. Bravísimo. Basta ya de socialismo. Armando Martínez estalla contra el socialismo español, recordando que el PSOE es un partido terrorista que nunca deja que gobierne la derecha aunque los ciudadanos voten por ello. Nadie les compra ya el discurso, y solo les queda la imposición. Una seguidora me manda un vídeo con las vibraciones de un viaje entre Sevilla y Zaragoza del noviembre pasado. Lo importante es que las vías de Marruecos y Egipto están en perfectas condiciones. No seáis fachas, que esas vibraciones son culpa de Franco. Qué impotencia de hacer el mejor país del mundo con una de las peores castas políticas. Qué pena todo. Es porque estás acojonado. Tienes miedo de moverte a otro país y elegir mal, de que sea ilegal o de que Hacienda te persiga. Y por ese miedo, prefieres seguir jodido a estar ganando el doble de lo que ganas ahora. Pero tributar fuera de España es totalmente legal y seguro. Y si tu gestor no te lo dice, es porque le va bien seguir chupando de ti. Igual que Hacienda. Y mientras tú sigues pagando los impuestos más altos de Europa, un 54%, otros solo pagan un 10, un 5 o un 0%. En países como Paraguay, Chipre, Andorra o Portugal. Y no porque sean más listos, sino porque están mejor asesorados. Por eso he grabado este vídeo. En menos de 7 minutos te explico qué ventajas tienen estos países, cuál encaja con tu negocio y qué necesitas para tributar allí sin miedo y sin que Hacienda toque un céntimo más de tu dinero. Para ver este vídeo, pulsa aquí abajo y dime a qué correo te lo envío. ¿Tú eres católico? No, yo soy ateo. ¿Eres ateo? Sí. Profundamente ateo. Soy ateo, a secas. Los hay que gnósticos, los hay que, bueno, tienen sus dudas. Soy ateo. Soy ateo y creo que la religión no debe de estar en las aulas. ¿Estamos tontos o qué? Yo te digo una cosa, yo no sé si los profesores están obligados o no a dar esta parte de la materia, pero yo llevo a mi hijo y me encuentro eso y le arranco las páginas del libro, así de claro. ¿No nos damos cuenta que el país se está islamizando? ¿Tú eres católico? No. ¿Tú eres católico? No. Yo soy ateo. ¿Eres ateo? Sí. Profundamente ateo. Yo soy ateo. Llega la muñeca que nadie estaba esperando, Irene Monterroyo, la muñeca que siempre está lista para señalar culpables. Dale al botón y disfruta de sus frases. Es culpa de la ultraderecha. Los jueces son machistas. Tú eres machista. Tu gato es machista. Llévate ya a Irene Monterroyo por solo 29,90. Llega la muñeca que nadie estaba esperando, Irene Monterroyo, la muñeca. Las cifras de la tragedia ferroviaria en Adamuz. ¿39 muertos a esta hora cuando os vais a unir los creadores de contenido para acabar con esta pesadilla?
¿Estás en Madrid y buscas un espacio para trabajar diferente y realmente serio? Cero postureo, aquí gente que tiene proyectos reales, que facturan, que no solo vienen aquí a dar charlas motivacionales, sino que realmente están haciendo crecer sus proyectos. Ojo, esto no es un regalo, esto es una prueba. Si la pasas, podrás estar dentro. Y si encajas con la comunidad, será tu punto de partida. Pulsa, aplica y pasa el filtro. ¿Estás en Madrid y buscas un espacio? Si te molesta más la forma en la que fue derrocado Maduro que la propia dictadura de Maduro en sí, déjame decirte que tenés que replantearte tus valores, porque estoy leyendo un montón de zurdos. Si te molesta más la forma en la que fue derrocado Maduro que la propia dictadura de Maduro en sí, déjame decirte que tenés que replantearte tus valores, porque estoy leyendo un montón de zurdos que se quejan más de la forma en la que fue derrocado que de la propia dictadura. Dicen que tendrá que haber sido de otra forma, con besos y caricias o tocándole la puerta a Maduro diciéndole por favor que se retire. Tenía multas, sanciones, el castigo de los organismos internacionales, lo repudiaban de todos lados. ¿Cambió algo eso? No, el tipo siguió perpetuado en el poder porque es un dictador y la única forma de sacar a los dictadores es combatiéndolos. No se negocia con terroristas. Si te molesta más la forma en la que fue derrocado Maduro que la propia dictadura de Maduro en sí, déjame decirte que tenés que replantearte tus valores, porque estoy leyendo un montón de zurdos que se quejan más de la forma en la que fue derrocado que de la propia dictadura. Dicen que tendrá que haber sido de otra forma, con besos y caricias, o zurdos que se quejan más de la forma en la que fue derrocado que de la propia dictadura. La historia se vuelve a repetir una y otra vez. Si quieres formarte en locución y doblaje, yo... Pagamos más del 50% nominal de nuestros impuestos y no tienen ni para mantener la infraestructura del país. A la calle ya. ¿Tú crees que el socialismo siempre va a... ¿Tú crees que el socialismo siempre va a ayudar a los pobres, no? Entonces respóndeme una cosa. ¿Por qué el socialismo iba a querer que desaparecieran los pobres? ¿Quién les iba a votar si no? ¿No te has planteado por qué los países más pobres del mundo son socialistas, comunistas o chorradas progres similares? Solo quieren que seas dependiente del Estado mientras ellos viven a cuerpo de rey. Despierta y deja de apoyar esas tonterías, y si quieres más contenido contra los zurditos, sígueme. Ayudar a los pobres, ¿no? Entonces respóndeme una cosa. El tren vive en España el mejor momento. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Pues están tremendamente extrañados del accidente. Extrañados estamos nosotros de que todavía no haya dimitido. Es muy raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esta vía, en la Madrid-Sevilla se han invertido 700 millones y en concreto en ese punto se concluyeron los trabajos de renovación en mayo de este año. Por tanto, es una vía renovada, conforme me dicen los técnicos de Adif, en mayo. Estamos hablando de hace nada. Un comunicado de los maquinistas en agosto alertó a Adif de baches y garrotes en la línea de Adamuz, pero Transportes lo ignoró. Los trabajadores en el comunicado hablaban de degradación profunda y acelerada del material y pedían actuaciones de inmediato. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Transporte? Absolutamente nada. El tren vive en España el mejor momento de su historia.
Irene Montero dice otra barbaridad. Veamos el Irene Montero dice otra barbaridad. Veamos el vídeo. Hay que prohibir comprar a quien no vaya a usar las casas para vivir y coger las miles de viviendas que acaparan los grandes propietarios y fondos buitre y decirles la mitad de tus viviendas para alquiler social, que para eso somos el gobierno y para eso existen las expropiaciones. Vale, y aquí es donde tu discurso pasa de populismo a terror extremo. Y es que al final me estáis diciendo que podéis prohibir y podéis decidir quién tiene derecho a tener una vivienda. Y lo que es peor, expropiar viviendas porque somos el gobierno. Irene, cuando un político dice tenemos que prohibir y hay que expropiar, lo que yo estoy entendiendo como ciudadana es que mi esfuerzo no ha merecido la pena, que mis ahorros no han valido para nada. Y lo que es peor, mi patrimonio depende de tu ideología. Y eso es gravísimo e intolerable. Y no, el gobierno no está para confiscar todo aquello que hemos ganado con años de trabajo y de sufrimiento. Existe para proteger al que trabaja, al que cumple la ley y al que paga impuestos. Y no para premiar a los que viven en casas ajenas. Porque expropiar transmite un mensaje clarísimo. Ahorrar no sirve. Trabajar no sirve. Y no te preocupes, que si te va bien, te lo quitamos. Y así, normal que aumente la ocupación. Si desde el propio gobierno defendemos que es legítimo quedarse en una vivienda ajena, siempre y cuando te declares vulnerable. Y sigue así, haciendo políticas para unos pocos. Porque mientras tú haces este tipo de política, yo veo varias realidades. Propietarios arruinados, familias bloqueadas y cientos de personas que la ocupación les está destruyendo la vida. Y es que si de verdad quieres ayudar, empieza por ahí. Echad a quien vive en casas ajenas y no a quien se las ha ganado con esfuerzo. ¿Y tú qué opinas de esto? Te leo en comentarios. Irene Montero dice otra barbaridad. Veamos el vídeo. Segunda Venezuela, despierten. Y es por eso, amigos, que Polonia ha prohibido el comunismo. Empecemos por vos, Irene. Tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia. Lo extraño es que aún no hayas dimitido. A ver si lo pillo. Nos habéis hinchado impuestos para reducir las emisiones. Pero ahora con Mercosur hasta los alimentos más básicos van a venir en avión desde la otra punta del planeta a miles de kilómetros. Hemos batido récords en demolición de presas y pantanos en España en los últimos años. Pero ahora financiáis la construcción de presas y pantanos en Marruecos, el principal competidor agrícola para España. Lleváis años ahogando a ganaderos y agricultores españoles con medidas de higiene, seguridad y bienestar animal, mientras dejáis entrar fruta y verdura cargada de tóxicos y carne cargada de hormonas de países competidores. Y vuestra ley de protección de la naturaleza impide limpiar un solo zarzal del bosque, pero obligáis a Mercosur a arrasar y deforestar el Amazonas entero para poder alimentar a un nuevo continente que siempre fue soberano en su sector primario. No sé, pero nos vendisteis una agenda para salvar el planeta y aumentar la calidad de vida de los europeos. Y hemos pasado de ser una potencia mundial a ser líderes en miseria y pobreza infantil. Mientras año tras año hemos visto cómo aumentaban los delitos, los impuestos y la dependencia alimentaria. Pues lo siento, pero ya no cuela. Cada vez somos más los que no tememos a vuestra censura, vuestras etiquetas y hablar alto y claro de la mierda de país y continente que nos estáis dejando. Agendista, a ver si lo pillo. Nos habéis hinchado impuestos para reducir las emisiones. Pero ahora con Mercosur hasta los alimentos más básicos van a venir en avión desde la otra punta del planeta a miles de kilómetros. Hemos batido récords en demolición de presas y pantanos en España en los últimos años. Ahora con Mercosur
Soy Policía Nacional y te voy a contar algo que no sale en los telediarios. Hay días que en lugar de estar patrullando las calles, me paso la jornada laboral llevando y trayendo del médico a los detenidos. Y no porque estén enfermos, sino porque no quieren estar en el calabozo. Y según la ley, si lo piden, hay que llevarlos. La policía acaba siendo el taxi de los delincuentes. ¿Y sabes qué pasa cuando llegamos al hospital? Que tienen prioridad. Y el ciudadano que madruga, trabaja y paga los impuestos, tiene que esperar. Este sistema está roto, y no solo por las leyes, sino por quien hay detrás. Por eso escribo sobre psicología, filosofía y valores, porque los que delinquen están tan perdidos como los que gobiernan. Y al final, ¿sabes quién paga la ignorancia del gasto de los dos? El ciudadano, es decir, tú. Soy Policía Nacional y te voy a contar algo que no sale en los telediarios. Hay días Responder. Me gusta. Ver respuestas, 15. Los que delinquen no están perdidos, están apoyados por los que gobiernan. ¿4D? Ok, el comunismo es bonito en la teoría. Tú también has dicho que los comunistas tienen buenas intenciones, ¿no? Ok, el comunismo es bonito en la teoría. No cometas ese grave error. Se lo he escuchado incluso a personas que se dicen anticomunistas. La realidad no pudiese ser más clara. Una doctrina que rechaza tu derecho a quedarte con el producto de tu esfuerzo es una doctrina que en el fondo rechaza tu derecho a vivir. Cuando en la Unión Soviética millones de agricultores fueron perseguidos, despojados de sus tierras, exterminados durante la colectivización forzada, o cuando en Camboya, bajo un régimen comunista, casi un cuarto de la población fue exterminada, eliminando sistemáticamente a los propietarios, a los empresarios, a los intelectuales, a los líderes religiosos. Cuando en Cuba, en Venezuela, durante décadas han existido expropiaciones masivas y una persecución constante contra empresarios y disidentes. Cuando vemos esto, no estamos ante una mala aplicación del marxismo. No, estamos ante una ejecución coherente, directamente inspirada en estas ideas aberrantes. La violencia, la expropiación, la eliminación del enemigo de clase no son accidentes del comunismo, son parte de su lógica interna. El error garrafal es ver a los marxistas como pacifistas idealistas que tienen buenas intenciones. El propio Marx fue clarísimo al respecto y de hecho escribió: la violencia es la partera de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva. Es decir, la violencia es el medio para que nazca ese nuevo mundo comunista. Marx y Engels sostenían que la transición al comunismo no era un debate, no era una discusión, era una guerra. Y en el manifiesto comunista escribieron: sus objetivos, el de los comunistas, solo pueden alcanzarse derrocando por la fuerza todo el orden social existente. De hecho, Marx comparaba el nacimiento del comunismo con un parto doloroso y sangriento y defendía lo que él denominaba como el terror revolucionario. Sí, que no era más que la violencia organizada del proletariado contra la clase dominante. Y esa era la forma de acelerar el proceso. Marx no es solo que justificaba la violencia, sino que la encontraba como un medio indispensable para su revolución. Por eso debes rechazar al comunismo, debes rechazar su premisa, su teoría, sus intenciones. Una ideología que no respeta tu derecho a quedarte con lo que has producido con el sudor de tu frente. Es una ideología que, llevada a las últimas consecuencias, acabaría con tu vida. Es una ideología que no tiene aprecio por tu vida. Tú también has dicho que los comunistas tienen buenas intenciones, ¿no? Ok. Muy de acuerdo. El comunismo en la teoría promueve el robo, la abolición de la propiedad privada y la creación del famoso hombre nuevo, entre otras cosas, que, en teoría, no debe tener aspiraciones, que tiene eso de bonito. Es otra de las tantas farsas que se han normalizado. Según fuentes de Renfe, una de las posibilidades que se barajan como origen del accidente es que se rompiera la soldadura del carril que une el cambio de vía en la estación de Adamuz. Al parecer,
Los maquinistas de Renfe llevaban semanas advirtiendo de que ese punto daba problemas. ¿Qué significa esa frase? A un fascista no se le discute. Se le combate. La extrema izquierda lleva años jugando al mismo juego: sembrar odio, dividir a la gente, enfrentar españoles entre sí. No construyen nada. No unen a nadie. Solo viven de señalar, acusar y prender fuego emocional para mantener a la sociedad fracturada. Te hablan de tolerancia, pero son los primeros en intolerar todo lo que no controlan. Te hablan de igualdad, pero solo buscan privilegios para su propia agenda. Te hablan de justicia social, pero generan más resentimiento que justicia. Su estrategia es siempre la misma: crear un enemigo, repetirlo 1000 veces y luego culparlo de todo. Y mientras tú estás peleándote con tu vecino, ellos siguen ahí arriba, avanzando su proyecto. Porque cuando un pueblo está unido, es fuerte. Pero cuando un pueblo está dividido, es manipulable. Y por eso siembran odio. Por eso siembran confrontación. Porque una España fracturada es una España que ellos pueden moldear a su antojo. Pero lo que nunca entenderán es que España es más grande que su propaganda. Más grande que sus etiquetas. Más grande que sus intentos de enfrentar al de al lado. Porque mientras ellos siembran odio, nosotros sembramos orgullo, verdad y libertad. Almohadilla. Compartir símbolo de peligro. Tanto a los autónomos, pero sin embargo no sabía nada. Ya no me gusta 162,7. Hacienda persigue tanto a los autónomos,
pero sin embargo no sabía nada la agencia tributaria de la residencia fiscal del hermano del presidente del gobierno. Sí, pero no, es que entiendo que solo dejan preguntas pactadas. Bueno, no son sé. preguntas pactadas. Aquí nadie hace preguntas pactadas. Bueno, pues discúlpenme, pero él tenía una lista. Y yo quería preguntar, y ustedes han dejado. No le falta el respeto, pero me gustaría preguntar... Bueno, pues me gustaría preguntarle por qué nada la agencia tributaria de la residencia fiscal. Pero yo te invito a salir. Diana pregunta. La izquierda no quiere venezolanos en España. Eso lo ha dejado muy claro el señor Antonio Maestre en un artículo que ha publicado para La Sexta. El tipo los ha llamado gilieso y además los ha llamado gusanos. En palabra del propio Antonio Maestre. El mayor error del gobierno socialista de estos años es haber sido tan laso con la concesión de asilo a una caterva de fascistas que representan lo peor de la ultraderecha mundial. Traducido al español, como los venezolanos han vivido en un régimen socialcomunista y no quieren el socialcomunismo por nada del mundo, ya son fascistas. Estos venezolanos no van a votar a la izquierda aquí en España y por lo tanto no son bienvenidos en España. Y no importa que los venezolanos en España sean una de las comunidades inmigrantes que más aportan a las cotizaciones de la seguridad social y de los que menos índices de delincuencia tienen en nuestro país. El racismo que se aplica con ellos no es debido a su cultura, porque su cultura es la misma que la nuestra, son nuestros hermanos. La izquierda es racista con ellos por su ideología, es decir, la izquierda solo quiere inmigrantes si estos van a servir a los intereses de la propia izquierda. Y luego delinquen y violinizan y se pasean con cuchillos por nuestras calles, bueno, esos son daños colaterales, pero al menos sirven a nuestros intereses. Pero venezolanos no queremos, porque son fascistas al no comprar el relato de la izquierda, un relato que cada vez tiene bastante menos recorrido. Y a ver cómo te explico esto, señor Antonio Maestre. Nadie que venga de un país socialcomunista va a querer el socialcomunismo, porque ya saben lo que es, de la misma forma que los cubanos tampoco se irían de Cuba para venir aquí a España y votar el comunismo. Pero que vamos, me gusta ver cómo retratáis vosotros solitos, que al final sois los más xenófobos. Créeme que si los venezolanos cometieran más del 50% de los delitos graves aquí en España, yo sería el primero que no los querría en España, independientemente de sus ideales políticos. Pero mira por dónde, son una comunidad que han venido a aportar y por lo tanto, para la mayoría de los españoles, los venezolanos son muy bienvenidos a nuestro país, salvo para los xenófobos como vosotros, que mira por dónde los inmigrantes venezolanos sí son un problema para España, según vosotros. Y termino, señor Maestre, ya que te veo con esa capacidad intelectual tan brillante y con ese gatillo tan fácil para disparar improperios a una comunidad tranquila y pacífica, por mi parte podría decirte que eres un soplagaita zarrapastroso y una zarigüeya de la peor caraña que existe. Pero como tengo educación, no te voy a llamar nada de eso. De hecho, no voy a decir ni siquiera lo que pienso de ti. Fíjate lo que es tener educación, ¿eh? Aunque seas un xenófobo selectivo por ideología. Pero en fin, señores, eso es la izquierda en la actualidad. Hipocresía en su más pura esencia. La izquierda no quiere venezolanos. Colaboración de todos los que tengan emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos la colaboración de todos. Los que tengan asiento, por favor, permanecer sentados. Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento, avanzar a los primeros coches del tren que aún hay asientos vacíos. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche. De verdad, cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Es más seguro estar ahora dentro del tren a que no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados, ¿vale? También. Entonces, cuando consideremos que vamos a salir, salimos, pero estar todos preparados. Y por favor, confiar en nosotros, que tenemos muchos años de preparación en esto, pero si nos ponemos rebelde, no hay preparación que valga. Entonces, tenemos que colaborar todos. Si queréis estar pendientes del de al lado, del de atrás, o de un grupo, perfecto. Pero eso sí, permanecer todos siempre juntos y muy atentos. Las baterías de los móviles, cuidado con las linternas, porque se va a necesitar luego, ¿vale? Emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos
Un trabajador ferroviario ha sido captado dando instrucciones directas y crudas a los pasajeros, reflejando la gravedad del momento. No sabemos cómo están las vías. Estad preparados. ¿Facturas 10.000 euros al mes? Genial, ahora dale 5.000 a Hacienda y sonríe. En cambio, emprendedores como tú ya están reduciendo su carga fiscal al 10, 5 e incluso el 0% simplemente por estructurar su negocio de forma inteligente. Y no hablamos de paraísos fiscales ni trampas. Hablamos de jugar con las reglas, pero jugando bien. Sí, puedes pagar mucho menos sin mudarte, sin hacer locuras y sin jugarte el cuello. Pero te lo han contado mal. Los gurús te venden humo y las gestorías modernas solo maquillan números. Nosotros te mostramos lo que realmente funciona. Y en este vídeo gratuito verás cómo lo hacen los que dejan de financiar al Estado y empiezan a quedarse con lo que generan. Haz clic y mira el vídeo gratuito ahora. Aprende a cómo reducir tus impuestos sin irte del país ni meterte en líos legales. Sigue trabajando para el Estado o haz clic y míralo. Elige tú. Los fachavals. Retrato jogging del fachaval. Joven, menos de 40 años, envalentonado y muy radicalizado. Ojo, casi más de lo que él cree. ¿Por qué? Pues porque al fachaval... Los fachavals. Retrato jogging del fachaval. Joven, menos de 40 años, envalentonado y muy radicalizado. Ojo, casi más de lo que él cree. ¿Por qué? Pues porque al fachaval le resulta muy fácil coger su móvil y dejarse llevar por los ecos de la manosfera, la llamada machosfera, el universo Jim Bro, burpees y patria. Están asustados porque se está acabando su hegemonía cultural y quieren crear una caricatura o un hombre de paja que es el fachaval. Sus redes sociales están dominadas por los gurús del culto al cuerpo. Critican el culto al cuerpo porque es más fácil de controlar una sociedad débil y enferma. Porque cultivar un cuerpo sano y estético en línea con el ideal de belleza griego es un aldabonazo contra el relativismo, la modernidad y la mediocridad. Los criptopredicadores del dinero fácil, por los vendedores del sueño del éxito inmediato, ¿no? Critican el emprendimiento llamándolo estafa o dinero fácil para que seamos una sociedad adormecida y dependiente del Estado, donde todos seamos funcionarios sumisos sin ningún tipo de ilusión y empresarialidad. Y con la inmigración le ocurre más de lo mismo, ¿no? En su forma, digamos, maniquea de entender el mundo, buenos, malos, nacionales, extranjeros, lo tuyo y lo mío, el inmigrante es sencillamente un peligro más. Nos llaman racistas y xenófobos por mostrar los problemas asociados a la inmigración masiva y descontrolada. En los últimos años se han multiplicado las agresiones sexuales en España y no nos estamos refiriendo al pico de Rubiales. Y sin ir más lejos, según los últimos datos, en las Vascongadas el 68% de las agresiones sexuales fueron cometidas por inmigrantes cuando solo representan el 10% de la población vasca. Por no hablar de cómo nos afecta a nivel de vivienda, entre otros factores, a nuestra identidad y lo deficitario que es para nuestro mal llamado estado de bienestar. Y no, los jóvenes no queremos que vuelva Franco, sino que se está quedando una España sin oportunidades donde solo prosperan los boomers, un presente aciago y un futuro incierto que hace que cualquier tiempo pasado parezca mejor. Únete a Sapiente y Fortitudo si quieres defender la civilización frente a la barbarie y el progresismo. Cuidar tu cuerpo, querer prosperar en la vida y cuidar de tu país parece que te convierte en un peligro público. ¿Qué se esconde detrás del término fachaval? Accede a mis asesorías a distancia, a través del enlace. Respecto a lo que sucede en Irán, porque les arruina. ¿Sabes por qué la izquierda progresista internacional está callada respecto a lo que sucede en Irán? Porque les arruina toda la narrativa. En Irán hay millones de personas que se están alzando en contra del régimen teocrático islamista. Hay reportes de más de 20.000 muertos. Pero en las calles de las ciudades de Occidente, donde les encanta salir a protestar por los derechos humanos de otros países, no hay nadie. Esto no es casualidad, sino que destruye absolutamente su narrativa. Toda su cultura identitaria está basada en el hecho de que Occidente es el villano. Que la cultura occidental que representa el capitalismo, las libertades individuales, el emprendimiento, el libre mercado, son racistas, clasistas, esclavistas, colonialistas, etc. Y que toda cultura que se oponga a esta cultura occidental es una víctima. Pero ahora tenemos en Irán que los propios ciudadanos, que son musulmanes, se están rebelando en contra de este régimen teocrático monárquico islamista.
Y como se ha repetido en la historia, sobre todo para aquellas personas con debilidades mentales, es más fácil vivir en la mentira que reconocer el error. ¿Sabes por qué la izquierda progresista internacional está callada respecto de lo que sucede en Irán? Porque les arruina toda la narrativa. En startups, hace falta ser rápido. En este juego la riqueza no siempre la logra quien invierte más, sino quien entra antes. Cada ronda sube la valoración y quien llega tarde paga más y reduce su retorno. Quien entra al principio captura todo ese upside y durante años esto estaba reservado para muy poquitos, pero hoy en día el acceso a este tipo de inversiones en fase temprana existe. Soy Pedro Buerbaum, fundador de ACA y también impulsor de... ¿Qué es lo que nos ocurre? ¿A qué coño estamos esperando? Todavía no. El capitalismo lo protagonizan los empresarios. El socialismo lo protagonizan los funcionarios. El capitalismo lo protagonizan los empresarios. El socialismo lo protagonizan los funcionarios o burócratas. ¿Qué diferencia hay entre un empresario y un burócrata? Un empresario es aquel que resuelve necesidades ajenas, satisface las necesidades de sus clientes, resuelve problemas a los demás. El burócrata es el que utiliza a los demás para resolver sus problemas. Esa es la diferencia. Por lo tanto, el socialista y el burócrata es un ser egoísta, es alguien que busca ganarse su sueldo a nuestra costa, obligándonos a que lo necesitemos. O bien porque crea una necesidad que no existe, por ejemplo la del cambio climático, o bien porque nos obliga todos los meses a pagar la ITV. Pero la cuestión es que aquí estemos detrás, ¿verdad? Sin embargo, el empresario no obliga a nada. Nadie obliga a ir a Mercadona. El dueño de Mercadona llega sin pedir permiso, monta un negocio sin pedirte permiso y pone cosas que él cree que a ti te gustan. Y luego, si tú vas y te gustan, Mercadona gana. Pero si tú no vas porque no te gusta, Mercadona pierde. Por lo tanto, la riqueza de Mercadona está relacionada directamente con el bienestar que provoca a los españoles. Por lo tanto, mientras más dinero gane Mercadona, más satisfacción provoca a los españoles, más felices los hace. Ergo, el único que puede criticar a Mercadona es aquel que quiere que los españoles sean infelices. ¿Quiere alguien que los españoles sean infelices? Sí, el que te quiere vender una pastillita de la felicidad en la Moncloa. Pedro Sánchez. Toma ya. El capitalismo lo protagonizan los empresarios o burócratas. Las encuestas lo reflejan. Los menores de 45 años, algo está cambiando en los más jóvenes y las encuestas lo reflejan. Los menores de 45 años se han derechizado. Para la generación Z ha subido especialmente el PP y en los millennials sube Vox. Vamos a verlo. La derecha suma más del 50% en los Z, que son jóvenes de entre 18 y 29 años. Son casi 14 puntos más que hace 10 meses. En cambio, en los millennials, la franja de entre 30 y 44 años, la derecha supera el 49%. Son 6,5 puntos más. Esto contando solo con PP y Vox, pero ya si sumamos más formaciones conservadoras, la derecha supera el 50% en todas las franjas de edad. La izquierda pierde peso, en especial en la generación Z. Cae más de 9 puntos hasta el 37,2%. El descontento, la precarización o la vivienda, entre otros, han impulsado este viraje. Es muy fácil ser comunista con un iPhone. Desde aquí, claro que sí. Que no te falte comida. ¿Vale? Allá hay otro tren que está muy mal, ¿eh? ¿Vale? Allá hay otro tren que está muy mal, ¿eh? El influencer argentino Merakio viajaba en uno de los trenes de alta velocidad que descarriló y chocó en Córdoba. Merakio viajaba en una de las formaciones,
mostró imágenes y relató el horror en su cuenta de Instagram. El creador de contenido que vive en Madrid aseguró que él y su pareja están fuera de peligro. La prensa local confirmó 21 muertos y 25 heridos de grave. El choque de trenes en España desde adentro y el influencer argentino Meral. El socialismo está dejando al país con servicios del tercer mundo mientras desvían millones a paraísos fiscales. A España. Desde aquí, claro que sí, que no te falte comida. Así también soy comunista yo. Y esos comentarios, esa gente, deberíamos mandarla toda para allí. Y que vean lo que es el comunismo de verdad. El comunismo no es en el papel es muy bonito. Pero vete allí, y cuando veas a una persona que sabe que por hablar la van a meter presa, como nos pasó a nosotros, no nos lo dijeron. Nosotros estábamos allí, ¿eh? Y una persona que te venga y te diga, me van a meter preso, pero quiero que se sepa la verdad. Eso es que está rota, es que lo ha perdido todo. ¿Entendéis? Vosotros imaginaros que vivís en un edificio. En ese edificio hay muchas familias y vosotros os tocó en una que os maltratan, que no tenéis comida, que os dan lo justo para sobrevivir. Pero ellos sí tienen luz, sí tienen gas, sí tienen todo. Vosotros durante un montón de años estáis pidiendo ayuda, pero nadie os escucha. Y esto aplica también a Cuba. Y de repente, un millonario os dice, yo voy a entrar en ese edificio y voy a eliminar a estas personas. Pero los recursos, vuestro piso, va a ser mío, pero yo os voy a dar de comer. ¿Ustedes qué harían? Respondan. Primero priorizas tu vida, tu salud, tu futuro. Exacto. Obviamente dices que sí. ¿Y tú? Vivir bien, sobre todo. Exacto. Aunque digas tú, no voy a tener recursos, pero es que ya no lo tenía. Al pueblo venezolano no llegan. Ahora viene la parte grave, cuando tú dices, coge todo lo que quieras, pero por favor, ayúdame a no pasar hambre, a tener un futuro para mis hijos. Entonces, cuando viene a ayudarte, todos tus vecinos empiezan a decir, eso no puede ser. Oh, ¿cómo vamos a permitir eso? Si se lo hace a él, también me lo puede hacer a mí. Ah, ¿por qué no ayudaste antes? Cuando te estaban pidiendo auxilio. Porque te da igual. Y ahora opinas, sin saber. ¿Por qué no vas a estos países? A ver gente muriéndose de hambre. Nosotros estuvimos allí, ¿eh? Ustedes no estuvieron allí. No tienen luz, no tienen agua, no tienen nada. Y ahora me jode que vengan a opinar porque he puesto de que me alegro por el pueblo venezolano. Vamos a celebrar con ellos. Que esto no es un fin. Queda mucho camino por recorrer. No sabemos qué va a pasar. Pero ahora te importa. ¿Y Cuba qué? ¿Qué pasa con Cuba? Sigue igual. ¿Por qué no van a ayudar a Cuba? Es muy fácil ser comunista con un iPhone. Desde aquí, claro que sí. Que no tus comentarios. Hay cosas, hay dos cosas por si alguien quiere algo, no cosa o algo. Porque hace falta dos. Agua, a ver esta. ¿Tienes para? Sí, por favor. No lo sabemos. Necesitan más agua, tenemos aquí agua. Son chicas que son enfermeras y médicas, han salido y han pedido agua. No. Es increíble como desde hace años tienen diciéndome que cómo voy a apoyar a la derecha española al ser inmigrante si ellos son xenófobos, racistas, que lo único que... Es increíble como desde hace años tienen diciéndome que cómo voy a apoyar a la derecha española al ser inmigrante si ellos son xenófobos, racistas, que lo único que quieren es que yo me vaya de este país y que no tengo ningún derecho social gracias a ellos, sino que es la izquierda española la que ha hecho todo por mí y que debo estar agradecida con la izquierda española porque son ellos los únicos que defienden mis derechos. Y que solo haya bastado un 3 de enero de 2026 para que se les destape la careta a toda esa gente y sean los primeros que me estén mandando a irme del país. Chico, la hipotenusa. Es increíble como desde hace años tienen diciéndome que cómo voy a apoyar a la... En los momentos de crisis es cuando se destapan las caretas. La izquierda no cree en la democracia, ni en libertad del otro. En cuanto no piensas en algo como ellos se vuelven tus peores enemigos. Pues es la izquierda la que está arruinando a los que pagamos lo de los demás. La cárcel de Nicolás Maduro. Un preso en la cárcel de Nicolás Maduro
el helicoidal, donde está recibiendo torturas de todo tipo, recibió una llamada la familia para decir que su hijo se callara y que ellos se callaran y no denunciaran que estaba preso? ¿Zapatero llamó para decirle a la familia que mejor se callaran? Les llamó para presionarles, para decirles que no acudieran a los medios y que no dijeran nada. Todo, por supuesto, con el buenismo este de la izquierda de si no, no voy a poder hacer nada. ¿Cómo que no vas a poder hacer nada? No estás haciendo nada. Estás en connivencia con el narcorrégimen. Es increíble que lo único que hemos visto en España, de verdad, desde partidos políticos de la izquierda, cuando se ha conseguido extraer a Nicolás Maduro de Venezuela, todo tipo de críticas. Que si los derechos humanos, que si... ¿Y qué derechos humanos había en esas cárceles donde las mujeres eran violadas, viendo sus compañeros cómo las estaban violando y sabiendo ellas que una vez acabara uno, empezaba el otro? Irene Montero callada, y Yone Belarra callada, Pablo Iglesias callado. Es una vergüenza lo que estamos viviendo y sobre todo que el gobierno de Pedro Sánchez se atribuya a que gracias a ellos se están sacando a esta gente de la cárcel cuando ha sido una orden directa de Estados Unidos. Y es más, en Italia, Meloni, la presidenta, se ha reunido con ellos, les ha dado ánimos de primera mano, y en España no se han reunido con un solo preso de los que había en las cárceles. ¿Por qué? Por miedo a que esta gente les insulte y les escupa en la cara. Un preso en la cárcel. Zapatero chantajeaba a los presos torturados en las cárceles venezolanas. Conformido por muchos de ellos, incluidos el líder opositor Leopoldo López, que describe a Zapatero como un ruin carcelero. Y aún con estos testimonios, el PNV, rufián de ERC o Yolanda Díaz mantienen el apoyo a un partido podrido como es el PSOE. Solo el dinero mueve sus vidas, rastreros. Descarrilamos nosotros. Descarrilamos nosotros. Pero hay que coger las cosas, vamos a acumular allí, a la gente la vamos a... O sea, es que para qué vamos a... Yo sigo disfuncional, o sea, no puedo ni buscar. Como mis padres, menos noticias. Ya, eso estaba pensando, digo, espero como a mi padre. Mi madre va a dar algo, pero yo no le voy a decir nada todavía, cuando sepa qué hacemos. Para ti. Seguidos. Gamil. 9 muertos a esta hora cuando os vais a unir los creadores de contenido para acabar con esta pesadilla. Fuego, 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 fuego.